Si tenéis cualquier cuestión también sobre esas líneas, lo podéis plantear a lo largo de la reunión, pero por poner tan solo un ejemplo, sabéis, por ejemplo, que en el sector de hostelería pues tuvimos una línea entre 1.000 y 4.000 euros en función del número de trabajadores. Ahora tenemos en marcha una para la instalación de terrazas y actuaciones en materia de terrazas, en materia de inversión. La Consejería de Empleo sacó para el mantenimiento y creación de empleo para el sector, para la compra de equipos de protección individual, y ahora sacaremos una de bonos para personas que vengan del exterior a nuestra comunidad. Esta es una magnífica ocasión para sacar esta línea, una vez que ya las principales restricciones las hemos dejado atrás, en Castilla y León también, afortunadamente, y con esta nueva línea teníamos algunas ideas claras, ¿no? La primera de ellas es que queríamos que fueran rápidas, como bien has dicho, Santiago, que sean lo más rápidas y eficaces posibles. Habéis visto estos días que había una queja de muchísimos empresarios a nivel nacional porque estas líneas no se habían convocado todavía por las comunidades autónomas. Solo 2 comunidades autónomas las hemos convocado hasta el momento presente y la Junta de Castilla y León ha sido una de ellas la pasada semana. Ha comenzado ya la petición. Yo creo que ya os dará luego los datos Susana más adelante, pero solo en los primeros días pues estaremos del orden de 1.500 iniciativas o subvenciones ya solicitadas, y el procedimiento, que es un poco complejo porque nos exige enviar toda la documentación a la agencia tributaria para que nos certifique que se está dado de alta en esos CENAES y que se cumple, en el caso de los que no son de declaración objetiva, pues la caída del 30% de actividad. Hay que enviarlo a la agencia tributaria. Nosotros ya enviaremos este mismo lunes el primer paquete y la agencia tributaria tiene una semana para poder responder, con lo cual nosotros yo creo que estaremos en condiciones de poder realizar los pagos ya este mismo mes que comienza de junio, que esa era la idea, ser no solo los primeros o los segundos, en este caso, en sacar la línea en toda España, sino también los primeros o los segundos en comenzar los pagos. Pero pedimos algunas cosas al Gobierno con esta línea. En primer lugar, recordáis que había un listado inicial de 95 actividades que nos parecía insuficiente porque había muchas actividades que habían quedado fuera, y pedimos al Gobierno que las incluyera. Finalmente, él no las incluyó, pero dejó que las comunidades autónomas las pudiéramos incluir. Y en la convocatoria final nosotros hemos incluido un total de 89 CENAES nuevas, que muchas de ellas son las que habéis aportado desde CEO de Castilla y León. Por eso agradezco a Santiago y a David la insistencia en incluir estas actividades, que sabemos que también lo han sufrido como consecuencia de las crisis, muchos de ellos del comercio, de la hostelería, pero actividades como las peluquerías, las mudanzas, los talleres metálicos, mecánicos, las academias de idiomas, las academias de enseñanza de español, incluso, por poner por caso, pues las estaciones de servicio, que lógicamente también han tenido unas pérdidas muy relevantes, muchas actividades del sector servicios sociales y el sector sanitario, que también han tenido poca actividad en el tiempo, las hemos incluido. Y luego hemos hecho la previsión de la posibilidad, aunque no lo permite la norma, de que finalmente, si hubiera algunas ayudas sin poderse conceder por falta de crédito nacional, la Junta de Castilla y León podría asumirlo con sus propios presupuestos para abordar la resolución de las mismas. Por tanto, nuestra idea es que si hay solicitudes presentadas a las que no pudiéramos abordar, complementarlas, estas solicitudes, con crédito autonómico propio añadido en esta convocatoria. La cantidad mínima que se establecía para los autónomos de declaración objetiva, era máxima de 3.000 euros. Nosotros queremos que ese máximo se convierta en un mínimo y, por tanto, que todas las personas que soliciten la ayuda al menos tengan los 3.000 euros que les pueda corresponder, y es una garantía que ese máximo se convierta en un mínimo. Y luego hemos creado también una cosa muy relevante, que es que el trámite sea lo más sencillo y lo más simple posible. Ahora os lo contará tanto Susana como Pedro, pero nosotros no hemos incorporado ningún requisito adicional a los que estaban previstos, y luego establecemos un sistema de pago rápido y ágil, que es que la propia concesión de la ayuda va a llevar aparejado el pago, de tal forma que no hace falta luego justificar todo lo que hay que justificar para poder cobrar, sino con la mera concesión de haber cumplido los requisitos, nos pagaremos. Por tanto, ese dinero llegará lo antes posible que podamos a las arcas de las empresas, con el objetivo último de que las empresas se puedan salvar. En definitiva, es un procedimiento telemático, como conocéis, lo más sencillo posible dentro de lo que nos permite la norma, y es verdad que hemos recibido algunas demandas que seguramente hoy haréis en la conferencia. Algunas de ellas pues eran difíciles de incluir porque la normativa nacional lo impedía. Básicamente, sabéis que entre ellas está que ese mínimo de pérdidas del 30% para los que hacen la declaración por el sistema de estimación directa, y entre ellas está, por ejemplo, la necesidad de que estas ayudas se destinen al pago de deudas.
que también era otro requisito establecido por la normativa nacional. Yo, por tanto, os agradezco vuestras observaciones todo este tiempo y, como digo, reitero que estamos a vuestra disposición. No serán las últimas líneas que saquemos, sacaremos alguna más seguramente en el futuro inmediato a medida que las necesidades lo vayan determinando. Complementaremos esta, pero lo que es importante es que llegamos a más sectores productivos. La otra comunidad autónoma, para que os hagáis una idea, que tiene sacada ya la convocatoria junto con la nuestra, sacó 25 CERAES adicionales. Nosotros hemos sacado esas 25 más otras 65 otras 60, perdón, hasta llegar al total de 89, que es un nivel lógicamente importante porque casi duplica el total nacional y eran sectores que realmente lo merecían. Y yo, sin más, quiero agradeceros. Ahora me incorporo al Consejo de Gobierno, os dejo en buenísimas manos y de verdad que nos tenéis a vuestra disposición. Susana y Pedro tomarán nota de vuestras demandas. En la medida en que los podamos atender, sabéis que contáis con nosotros. Nada más, muchas gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias, consejero. ¿Sí? Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la organización de esta jornada. Santiago, David, espero que sea interesante y sobre todo que sea útil para todos. Vamos a intentar proyectar una presentación que tenemos preparada para que podamos seguir todos mejor un poco el planteamiento que os vamos a hacer de la ayuda. ¿Podemos, Pedro? Baja eso. Baja la... Le voy a minimizar esto, ahí, ¿no? sí, Vale, sí. aquí está. Ahí. Sí, porque no va rápido, ¿eh? Bueno, en lo que vamos cargando la presentación, si queréis, voy empezando con los aspectos generales de la misma, aunque creo que ya está. el consejero nos ha planteado pues todas las cuestiones principales. Bueno, sabéis que como antecedentes de esta nueva línea de ayudas directas, pues tiene que ver con las consecuencias, ¿no?, que nos ha traído la pandemia, que ha provocado una reducción significativa en los ingresos de muchas empresas y autónomos, provocando un deterioro importante en balances y aumentando el sobreendeudamiento. Y esta nueva línea, que viene regulada, y ahora lo comentaremos con más detalle, en el Real Decreto Ley 5/2021, lo que pretende es responder de posibles problemas de solvencia, adoptando en consecuencia medidas de apoyo para quienes están sufriendo esta intensa caída de ingresos. Como os decía, los antecedentes normativos vienen en el Real Decreto Ley 5/2021, que fue publicado el sábado 13 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del COVID. Este Real Decreto regulaba 4 medidas específicas. Una de ellas es esta línea de lo que denominan ayudas directas. Se regulaban también 2 fondos extraordinarios y algunas medidas específicas de moratoria. Esta línea es la que venía con una dotación económica más cuantiosa dentro de lo que es el Real Decreto Ley. Se planteaba 7.000 millones de euros para atender estas ayudas directas, definidos en lo que el Real Decreto Ley plantea como 2 compartimentos. Un primer compartimento que aplicaría a las comunidades autónomas de Baleares y Canarias, dotado con 2.000 millones de euros, y 5.000 millones de euros para el resto de comunidades autónomas. El Real Decreto Ley también lo que establece es que serán las comunidades las que deben realizar la convocatoria de estas ayudas y ocuparse pues de la tramitación de las solicitudes, de la gestión de las mismas, de la resolución y de todos los controles posteriores que correspondan. Y en ese sentido el Real Decreto Ley, lo ha apuntado también el consejero, aunque establece una regulación realmente bastante
exhaustiva, digamos, de las condiciones generales y muy concreta de las condiciones generales de la ayuda, sí que otorga a las comunidades algún margen de decisión propia al respecto, que tienen que ver pues, fundamentalmente con lo que son los criterios para la fijación de la cuantía. El Real Decreto establecía unos máximos, diferenciando por un lado el aplicable a autónomos en régimen de estimación objetiva y por otro lado a las empresas y autónomos en régimen de estimación directa. Y ahí la decisión de la comunidad autónoma, como ya también nos ha dicho el consejero, pues ha sido en esa parte pues ir plantear los máximos que están previstos en el Real Decreto Ley, específicamente para los autónomos en régimen de estimación objetiva y para el resto, lo explicaremos después con más detenimiento, una resolución en dos fases, en los que en una primera fase se atendería con el mínimo previsto y después en función de la disponibilidad presupuestaria pudiera llegarse hasta los máximos que están regulados y previstos en el Real Decreto Ley. El otro margen que realmente no lo establecía el Real Decreto Ley 5/2021, pero sí se modificó con posterioridad a través del Real Decreto Ley 6/2021, es el que tiene que ver con los sectores. Los sectores posibles beneficiarios de esta ayuda. En la primera regulación el Estado estableció un anexo con 95 sectores que cumplían una serie de requisitos en el cómputo nacional, bueno, fundamentalmente relacionados con temas de empleo y datos de ERTES. Y posteriormente, con este Real Decreto 6/2021, lo que se planteó es que las comunidades pudieran ampliar esos sectores en sus convocatorias respectivas. En nuestro caso, pues en virtud también del análisis que se ha realizado en el ámbito de nuestra comunidad, teniendo en cuenta también bueno, pues las consideraciones, las propuestas que nos habéis hecho llegar, se han incorporado 89 sectores adicionales, lo que supone bueno, pues un incremento de un 94% respecto de los previstos con carácter general en el Real Decreto Ley. O sea, casi el doble. La referencia, digamos, más cercana que tenemos tiene que ver con la convocatoria, la otra convocatoria que se ha realizado por parte, en este caso, de la Comunidad de Madrid, que incorporaba 25 sectores adicionales a los establecidos en el Real Decreto. En cuanto un poco a los criterios que se han utilizado para la determinación de esos sectores, pues se ha planteado la importancia del sector en la generación y mantenimiento de empleo en la comunidad, la importancia dentro de la cadena de valor de su actividad, la afectación tanto directa como indirecta de los efectos de la pandemia y de las medidas sanitarias que han tenido que tomarse para el control de la misma sobre dichos sectores, la reducción de forma significativa de la facturación, la necesidad de acceso a la liquidez para el sostenimiento de la actividad y el empleo en dichos sectores, el efecto arrastre que puedan tener sobre otros sectores de la cadena de valor y, por último, la capacidad que puedan suponer estas ayudas para revertir la tendencia negativa en la actividad en el corto plazo. Como digo, se ha hecho un análisis por parte de todas las consejerías y el resultado han sido bueno, pues ese segundo anexo que se incorpora en la convocatoria con esos 89 CNAEs adicionales, una buena parte pues vinculados al comercio, también un buen número del ámbito agroalimentario, del ámbito de la cultura, de los deportes y de los servicios pues sociales y sanitarios. Por nuestra parte, ¿qué hemos hecho? El Real Decreto Ley, como os decía, se publicó el 13 de marzo. El Real Decreto establecía una serie de pasos que habíamos de dar. En primer lugar, debía de firmarse un convenio con el Ministerio de Hacienda en el plazo de un mes desde la aprobación y publicación del Real Decreto Ley. Un convenio en el que se regula el intercambio de información necesaria para la gestión de estas ayudas.
A partir de ahí, y una vez firmado el convenio, lo que se establecía es que se haría la transferencia de fondos a las comunidades autónomas en un plazo de 10 días desde la firma de ese convenio, y a partir de ese momento se podía realizar, bueno, pues la convocatoria por parte de cada comunidad. En nuestro caso, bueno, pues desde el minuto 1 nos pusimos con muchísima intensidad a trabajar sobre todos los frentes, digamos, el de la firma del convenio, la preparación de la orden de bases y convocatoria, la preparación de todos los sistemas, soporte para poder hacer esa gestión de forma telemática y de la forma más sencilla posible. Y nuestra prioridad era poder convocarlas en el menor plazo posible, con idea de que los fondos lleguen a las empresas pues también en el mínimo plazo posible. Y en ese sentido, bueno, pues también como remarcaba el consejero, hemos sido la segunda comunidad que ha publicado la convocatoria de estas ayudas, que como sabéis, bueno, pues fueron publicadas en el boletín el 19 de mayo, el miércoles pasado. Lo que hemos hecho es una orden en la que se regulan las bases reguladoras de las ayudas directas y que incorpora también la convocatoria, buscando también, bueno, pues en un único documento tener esa doble regulación, con el fin también de hacer un proceso, bueno, pues lo más simplificado y ágil posible. En cuanto a la finalidad de las ayudas, bueno, pues las ayudas tienen, según regula el Real Decreto, tienen carácter finalista y deben emplearse para satisfacer la deuda, realizar pagos a proveedores y otros acreedores y también hacer frente a otros costes fijos de autónomos y empresas. El propio Real Decreto, y luego lo explicará Pedro, establece una prelación en cómo debe aplicarse la subvención a esos pagos, pero en el caso de la deuda prima la reducción nominal de la deuda que tenga aval público, siempre que se haya devengado a partir del 1 de marzo de 2020 y que proceda de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Por último, bueno, comentaros respecto de la cuantía o del importe de las ayudas. Estas ayudas están financiadas por el Gobierno de España, que como os explicaba antes, de ese total de 7.000 millones para todo lo que es el ámbito nacional, reservado en esos 2 compartimentos que ellos establecieron, ha asignado a través de una orden ministerial a la Comunidad de Castilla y León un 3,32% del total, que son 232,5 millones. Esta cantidad, bueno, nosotros consideramos que, sobre todo comparativamente con otras comunidades, es reducida. De hecho, así también lo ha puesto de manifiesto en fechas recientes ATA, la Asociación de Autónomos, haciendo, bueno, pues un balance, ¿no?, con el número de autónomos. El Estado prefijaba cómo se iba a hacer el reparto de esa cuantía, que hemos dicho eran 7.000 millones, 2.000 para las comunidades de Baleares y Canarias, 5.000 para el resto, y el reparto que se hizo en el resto, bueno, pues utilizaba distintos parámetros, los que se utilizaron en su momento para la distribución de fondos de REACT, del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, que son parámetros, bueno, nosotros creemos que tienen realmente poco que ver con el objeto de la ayuda. Pero bueno, esos son los fondos que tenemos. Nuestra idea era ponerlos a disposición cuanto antes y también asumir el compromiso de que si por agotamiento del crédito no se pudieran atender todas las solicitudes que se presenten a esta convocatoria, pues por parte de la Junta se pueda articular algún procedimiento nuevo dirigido a completar, ¿no?, a completar las solicitudes que tengamos y poder asumir esos pagos también. A partir de aquí paso la palabra a Pedro, que va, bueno, pues a profundizar algo más en la explicación de los requisitos, de las obligaciones y del trámite. Buenos días. Bueno, como dice Susana, vamos a entrar de lleno en la convocatoria.
Hemos intentado poner en esta presentación o poner de manifiesto en esta presentación los aspectos generales de la misma. Es evidente que muchos de ellos generan dudas y estamos dispuestos a solventarlas a través del sistema que habéis articulado sin ningún problema. De hecho, llevamos, desde que se ha publicado la convocatoria, pues todos estos días resolviendo dudas, miles de dudas, porque ha sido así, a los posibles beneficiarios, por lo tanto estamos aquí para eso. Entonces empezamos con los requisitos y obligaciones de los beneficiarios. Yo creo que bueno, es un poco de las cosas que están bastante claras dentro de la convocatoria. Vamos a ir pasando. Los beneficiarios de la convocatoria son las empresas no financieras y los autónomos con domicilio fiscal en Castilla y León, lógicamente afectados por el COVID, y adscritos a los sectores que están subvencionables, que son los que están en los anexos 3 y 4 de la convocatoria, con deuda y gastos fijos subvencionables pendientes de pago. Esto es importante, por eso lo he resaltado en negrita, y que correspondan a proveedores, otros acreedores financieros y no financieros y costes fijos. Y devengados entre el 1 de marzo de 2020, fecha en la que se dio por iniciado el COVID, y el 31 de mayo de 2021, y que procedan de contratos anteriores al 13 de marzo de 2021. Esto se ha transcrito tal cual aparece en el Real Decreto Ley, y el tema procedan de contratos anteriores al 13 de mayo de 2021, lo comento aquí porque eso es una de las preguntas bastante frecuentes. ¿Qué se entiende por contratos anteriores al 13 de marzo de 2021? Bueno, nosotros, en ausencia de contratos, la referencia mercantil será siempre la factura, cuya fecha ha de ser anterior al 13, al 13 de mayo y que esté impagada, lógicamente. Entonces, en la convocatoria se habla de contratos, pero la referencia mercantil, en ausencia de contratos, es la factura. Lógicamente, deberán haber realizado en 2019 y 2020 al menos una de las actividades que aparecen en los códigos de la CENAE de los sectores subvencionables que aparecen en el anexo 3 y 4 de la convocatoria, y continuar en su ejercicio el 13 de marzo de 2021, fecha en que entra en vigor el Real Decreto. Yo creo que esto está más o menos claro, ¿no? Continuamos con los requisitos que deben de reunir los beneficiarios. El volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración tributaria en el IVA en 2020 deberá haber caído un 30% con respecto a 2019. En el caso en que se aplique el régimen de estimación objetiva del IRPF, no será necesario justificar esta reducción. Basta con que estén adscritos algunos de los sectores subvencionables del anexo 3 o 4. Por tanto, aquí es importante porque sí que han surgido dudas de, bueno, ¿y por qué no me tenéis en cuenta el periodo del año 2021? Ha habido gente que ha hecho sus propios cálculos y que no alcanza esa reducción del 30%, pero que se incluye el primer trimestre de 2021, sí que lo alcanza, y por lo tanto estarían fuera de la convocatoria. Este es un requisito que nos viene impuesto, y además esa caída nos la va a proporcionar la propia agencia tributaria, ni siquiera la vamos a tener que calcular nosotros. Es decir, suministrando los datos a la agencia tributaria, será la propia agencia tributaria la que nos dirá si se ha caído o no se ha caído por el solicitante o posible beneficiario en la facturación en ese periodo. No podrán ser beneficiarios aquellos empresarios, profesionales o entidades y grupos consolidados que tengan o bien resultado negativo, que hayan declarado un resultado negativo, neto negativo, por las actividades económicas a las que hubiera aplicado el método de estimación objetiva, o bien en el caso de las sociedades la base imponible negativa en el año 2019. Continuamos ahora con las principales obligaciones de los beneficiarios. Deberán aplicar la ayuda a satisfacer la deuda y realizar los pagos a proveedores y otros acreedores financieros y no financieros, y así como los costes fijos incurridos. En primer lugar, esto es importante, se satisfarán los pagos a proveedores por orden de antigüedad. Y si procede, se reducirá el nominal de la deuda, como ha comentado antes Susana, bancaria, primando aquella que cuente con aval público. Aquí básicamente se están refiriendo a los ICOs famosos. Por lo tanto, ese es el orden de prelación de pago de las facturas. Para ayudar a esto, nosotros hemos colgado en la página web del ICE, y también con la documentación a presentar, un Excel donde ayudamos a poner ese tipo, con una serie de campos, ayudamos a los que lo presentan, los posibles beneficiarios, a ir rellenando ese orden de prelación,
¿vale? Es decir, con la fecha de la factura, que corresponde, lo que se debe, lo que está pendiente, porque lógicamente tienen que estar sin pagar en el periodo que se establece. Deberán mantener la actividad correspondiente a las ayudas hasta el 30 de junio de 2022. Esto es algo que luego se comprobará, lógicamente. No podrán repartir dividendos durante 2021 y 2022. Eso ya va más dirigido al tema de sociedades. Y no aprobarán incrementos en las retribuciones de alta dirección durante 2 años desde la concesión de las ayudas. Los criterios para la fijación de la ayuda. Bueno, la cuantía de la ayuda ha de coincidir exactamente con el importe de la deuda o costes fijos incurridos devengados, lógicamente. Lo repetimos esto hasta la saciedad porque es que es una condición importante entre el 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021 con los límites siguientes. En el caso de estimación, voy a ver si soy capaz de explicarlo porque son tres fases de resolución, pero bueno, es cuestión de explicarlo más o menos bien. Para los empresarios o profesionales adscritos a los sectores del anexo 3 y que se aplique el régimen de estimación objetiva del IRPF, el límite de la ayuda serán 3.000 euros. Para el resto de empresarios adscritos al mismo anexo, es decir, el anexo 3 y cuyo volumen de operaciones anual haya caído, como hemos dicho, el 30% en el año 2020, el importe será de 4.000 euros. Esa será la primera resolución que nosotros haremos, para explicar un poco mejor. Es decir, tenemos todas las solicitudes y las primeras resoluciones van a ir en este sentido. Primero, los de 3.000 del anexo 3. Lógicamente, si 3.000 es el límite máximo, es que esa es otra pregunta bastante frecuente. Se paga la factura que has dejado de pagar. Si son 1.000, pues son 1.000, pero el límite máximo son 3.000 para los de estimación objetiva del anexo 3. Y a continuación se resuelven los del anexo 3 que hayan tenido la caída del 30%. Yo creo que está claro, ¿no? Sí, bueno, del Real Decreto. Esto está impuesto por el Real Decreto. Es una cosa que no podemos modificarlo, ¿vale? Una vez comprometido el crédito, tras aplicar las cantidades indicadas en el apartado anterior, y siempre que haya crédito disponible, esto lo tenemos que poner así, no sea que en la primera tanda ya hayamos gastado todo el dinero, se concederán las ayudas de la misma manera que hemos hecho en el primer punto para los del anexo 4. Es decir, primero 3.000 euros para los de estimación objetiva del anexo 4 y luego 4.000 euros, hasta 4.000 euros, para aquellos que hayan tenido una caída del 30% en 2020. Y continuamos resolviendo si hay solicitudes. Una vez comprometido el crédito, tras aplicar o haber resuelto en los apartados según las condiciones del apartado 1 y 2, y siempre que hubiera crédito disponible, se distribuirá proporcionalmente según la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto al año 2019, entre los empresarios y profesionales ya de los dos anexos, de 3 y 4, sin distinción de ninguno de ellos. ¿De acuerdo? Lógicamente que hayan caído el 30%, siempre volvemos más, según los siguientes porcentajes. Los que hayan tenido un 40% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto al 2019 que supere dicho 30%. Aquellos del régimen, en el caso de empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación directa del IRPF. Así como entidades y establecimientos permanentes que tengan un máximo de 10 empleados. ¿De acuerdo? Entonces, para aquellos que tengan un máximo de 10 empleados, un 40% de la caída del volumen de operaciones en el año 2020 respecto al 19 que supere dicho 30% de caída. ¿De acuerdo? Y luego, un 20% del importe de la caída del volumen de operaciones, lo mismo, pero para aquellos que tengan más de 10 empleados. Ese sería un poco el orden de resolución. Continuamos. En ningún caso la ayuda podrá ser inferior a 4.000 euros. En el caso de estimación objetiva, por supuesto, en el otro ya sabemos los que no tienen que justificar esa caída del 30%, ya sabemos que son 3.000 el máximo. Aquellos que sí que la tienen que justificar, la ayuda es inferior, no puede ser inferior a 4.000 ni superior a 200.000 euros. Aplicando
si en la primera resolución del punto 1 los de 4.000 ya han recibido algo, en esta tercera tanda de resolución, lógicamente se descuenta la cantidad ya recibida para que compute dentro del límite de los 200.000 euros. La suma de las ayudas está sujeta a marco temporal. El marco temporal tiene un límite de recepción de ayudas. El marco temporal ya sabéis lo que es el marco puesto en marcha a raíz del COVID, donde digamos que antes existía un marco temporal de las ayudas que era minimis, que era hasta 200.000 euros de acumulación de ayudas. Lógicamente, por la necesidad y por la necesidad de las empresas de solicitar muchas ayudas en este periodo, el marco temporal lo que ha hecho ha sido subir ese límite hasta 1.800.000 euros. Ese sería un poco el marco temporal. La tramitación. Como ha dicho Susana, nosotros hemos intentado hacer que la tramitación, dentro de nuestras posibilidades y de los requisitos que el propio Real Decreto nos exigía a plasmar en nuestra convocatoria, en nuestra orden de bases, fuera lo más sencilla posible, es decir, tirar, por decirlo de una manera llana, de declaraciones responsables en la medida de lo posible. Básicamente es eso, es decir, es un cúmulo de declaraciones responsables de que se cumplen la mayoría de los requisitos, salvo en lo que os he comentado antes de especificar las deudas, tanto a proveedores o acreedores financieros o no financieros, o deuda bancaria con aval público o sin aval público, que hay que desglosar o por lo menos especificar, para lo cual os hemos puesto y colgado en nuestra página un Excel para facilitaros esa documentación. Como decimos aquí, la documentación se hará telemáticamente en la web que estáis viendo ahí, Tramita Castilla y León jcil.es, y el plazo, tal y como especifica la convocatoria, es hasta el 6 de julio de 2021. Sí, yo por terminar, deciros que hasta la fecha, bueno, primera hora de esta mañana, teníamos presentados alguna más 1.622, creo recordar, 1.622 solicitudes. El proceso, como bien ha dicho Pedro, bueno, nosotros hemos intentado definirlo de la forma que sea más sencilla posible dentro del marco que tenemos, es decir, los requisitos que nos impone el Real Decreto y, bueno, y la propia Ley de Subvenciones. A partir de ahí hemos preparado un formulario en el que la presentación de la documentación, por nuestra parte, hemos intentado que sea la mínima imprescindible, muy basada efectivamente en declaraciones responsables. Y eso lo que sí nos exige es después hacer una serie de intercambio de información con la agencia tributaria. Ese intercambio de información está previsto en la propia convocatoria y está regulado en el convenio que firmamos con el Ministerio de Hacienda. La previsión es que el próximo lunes ya hagamos un primer envío de todas las solicitudes que hayamos recibido hasta la fecha. La agencia tributaria tiene a partir de entonces una semana para devolvernos esa información. Ellos nos confirmarán tanto lo que es el régimen en el que se está tributando, los CENAES, muy importante para el caso de empresas en régimen de estimación directa y de profesionales y de otras empresas, nos acreditarán que el volumen de caída es superior al 30%. Y en base a esos datos, pues nosotros podremos, bueno, completar el proceso, solicitar las subsanaciones si hiciera falta, que esperamos que sean mínimas, porque el proceso lo hemos diseñado con idea de que sea, pues eso, lo más simple y sencillo posible. Y entonces empezar a resolver con ese orden que también ha explicado Pedro. Primero los del anexo 3, que son los que venían los sectores regulados en el Real Decreto Ley 5/2021, después los del anexo 4, que son los sectores añadidos, por decirlo así, por la comunidad autónoma, y finalmente, bueno, pues poder hacer hasta el máximo, de forma proporcional al crédito que en su caso tuviéramos disponibles, bueno, pues llegar hasta los máximos previstos en el Real Decreto. Ese es un poco el planteamiento que tenemos. Pues muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias, Pedro.
Os voy a ir trasladando las preguntas que han ido poniendo los participantes en el chat. Una muy recurrente y que ha sido una de las primeras que se ha plasmado es: mi empresa no tiene deuda ni facturas pendientes, ya que han estado tirando de fondos anteriores o fondos propios cuando empezó la pandemia, pero ahora ya se encuentran con poca liquidez y cumplen los requisitos de pérdida del 30%, etcétera. ¿Pueden acceder a este tipo de ayudas si no tienen deudas, si no tienen ningún tipo de crédito, como habéis comentado? Pues lamentablemente no. Es una pregunta bastante recurrente, es así. Parece un poco injusto y es cierto, porque son empresarios autónomos que lo han echado todo para no deber a nadie y cumplir con sus obligaciones con proveedores y financieras, pero esa es una condición que nos viene impuesta por el Real Decreto, es decir, se tienen que tener deudas en el periodo que he establecido y que estén pendientes. O sea, Es no una hay... ayuda que está diseñada Para precisamente para eso, para hacer frente a las deudas. a deudas pendientes. Entonces, Entonces, no, parece un poco injusto, tal y como sí. se plantea, es decir, que haya habido empresarios y autónomos que han hecho un esfuerzo importante en mantener y en hacer frente a sus pagos y que ahora no tengan derecho a estas ayudas, pero así está diseñado, no es una cuestión en la que nosotros hayamos podido tener margen, ninguno, o sea, no ni siquiera un mínimo margen, ninguno, es decir, esto viene así por el Real Decreto y lo que hemos hecho ha sido trasladarlo a la convocatoria. Es cierto, eso es una pregunta bastante recurrente. Otra pregunta habitual es tener deuda no tener deuda ni con proveedores ni trabajadores, pero tener préstamos, tener algún Sí, tipo de préstamo. eso sí, lógicamente, lo contempla, es decir, el orden era el que he dicho, pero si existe luego la deuda con orden de prelación, la que tenga aval público, pero si no tiene aval público, ni ninguna deuda de ese tipo, la deuda normal y corriente, un préstamo ordinario, lógicamente, sí. Sí. Tendría Una derecho, pregunta sí. muy concreta es: una empresa con domicilio social en Castilla y León, pero con el centro de trabajo en otra comunidad, ¿puede solicitar la ayuda? El domicilio fiscal de Castilla y León, sí, pero a ver, lo que contempla la convocatoria para esos casos son el tema de los grupos, ¿sabes? El tema de grupos que tengan, o los grupos consolidados que tengan en diferentes comunidades autónomas. En ese sentido, el grupo lo puede solicitar la convocatoria en todas las comunidades autónomas, ¿vale? Pero este en concreto... Yo lo que es el Real Decreto se refiere en todo caso siempre a domicilio fiscal. A domicilio fiscal, pero, por lo tanto entiendo que sí que podría. Pero bueno, es una duda que nos planteáis Es y una que duda. no teníamos. De todas maneras, estas dudas verificaremos, sí, por si lo hubiera comprobaremos. alguna En cosa. principio no hay nada en la convocatoria general de decreto que lo impida, porque solamente habla de domicilio fiscal, no de centro de trabajo. ¿De acuerdo? En principio te diría que sí, que podría, pero déjanos que lo verifiquemos. De acuerdo. Luego, un tema de altas y bajas de la propia empresa. ¿Cómo puede afectar que yo me dé de alta en el 2019 o me haya dado de baja para el tema de los plazos? Porque al fin y al cabo, si yo me he dado de plaza a mitad del año del 2019, ¿cómo influye luego para los cálculos, etcétera? ¿Cómo influye para los cálculos dices, de la caída? Del 30%. Pues eso es un tema que calculará Hacienda, ¿sabes? Es decir, lo que tiene que haber es actividad durante el año 2019 y 2020. Me da igual que haya sido un semestre que dos, pero eso es algo que... No se va a hacer prorrata, entiendo, simplemente no el sé cómo cálculo global. La verdad que es que no sé cómo lo calculará Hacienda, porque ese dato nos lo van a proporcionar ellos, ¿sabes? De acuerdo. Es decir, lógicamente, si ha habido actividad, a lo mejor utilizan un prorrateo, que sería lo más razonable. Claro. Sería lo más razonable. Pero vamos, que sí que tiene que haber habido actividad en 2019 y en 2020. Si no, no me da igual que un mes, 2 meses y corresponderá a lo que sea. Solicitan una aclaración sobre ausencia de contrato si la factura debe estar emitida antes del 13 de marzo de 2021 o antes del 31 de mayo del 2021. Pues lo que dice claramente es que esté sin pagar, ¿de acuerdo? Y la factura, que haya pendiente parte de la factura. La fecha de emisión, que es un dato que nosotros ponemos en ese Excel que os he comentado de la documentación a presentar por el beneficiario, lo único que tiene que ser es que
que tiene que haber deuda pendiente de la factura, da igual, es decir, la fecha de emisión puede ser de cuando sea, pero que haya una parte pendiente. O sea, hay dos límites, si yo no me equivoco, Pedro. O sea, Sí. sería, por un lado, que haya Que esa estén- deuda y que que es- corresponda a contratos de- previos a la entrada a vigor del Real Decreto Del Real Ley. O Decreto, sea, son exactamente. las dos condiciones que Exactamente, deben cumplirse. que estén devengados. Eso es. No sé si nos hemos explicado bien. Devengados entre el 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo de 2021. Esas son esa es las la fecha fechas de las devengo. facturas. De devengo, pero Pero la deben factura- venir de contratos previos a la publicación del Real Decreto. Y Anteriores eso es al 13 de marzo. Eso es lo ¿vale? que explicaba Pedro. Y yo que dije que en ausencia de contrato, la referencia mercantil entonces será la factura. sí será una factura, si no hay contrato. Entendido, bien. Una pregunta que es para COE Castilla y León. ¿Nos vais a enviar el vídeo de webinar? Lo colgaremos en nuestra página web. Y ahí Perdón, lo ¿él? tendréis disponible. ¿El qué, David, que no te hemos entendido? Una pregunta para nosotros, para COE Castilla y León. vale, Si vale. tendremos el vídeo del webinar. Y digo que sí, que efectivamente lo colgaremos de la página web de COE Castilla y León. Un préstamo concedido en mayo de 2020 del que tengo una carencia de pago hasta mayo del 2021. No es un impago, pero el dinero prestado es para pagar a proveedores. No se trata de un pago, pero está claro. Perdón. ¿Es un préstamo o una póliza? La pregunta es, un préstamo concedido en mayo de 2020 del que tengo una carencia de pago hasta mayo de 2021. Está claro Sí. que no es un impago, pero el dinero prestado es para pagar a mis proveedores. ¿Se puede considerar la deuda del préstamo no vencida en esta ayuda? Está claro que no está vencida, ¿eh? O sea, es una deuda no devengada. ¿De acuerdo? Porque tiene carencia justo hasta mayo, hasta el 31 de mayo, es la carencia. Entiendo que sí, ¿no? En la pregunta no, en la pregunta tal cual. Sí, no entendí. viene. Por lo que te he querido entender es lo siguiente, es decir, que hay un préstamo para pagar a proveedores que tiene una carencia de marzo a 31 de mayo, es decir, todavía no tiene que pagarlo, ¿eh? Sí, parece que es así, sí. Por lo tanto, no está devengado en ese periodo. Es decir, se devengará transcurrido el 31 de mayo, es lo que entiendo, ¿eh? O sea, la deuda tiene que estar devengada en el periodo 1 de marzo de 2020 y 31 de mayo, ¿de acuerdo? Es así, vale. Eso es. Hola, con deudas menores a 4.000 euros, ¿cómo se computarían? Pues nada, en ese caso serían pues, menos de 4.000 euros. 4.000 euros es un máximo en la resolución, ¿sabes? Es decir, si es inferior, pues se le daría, si son 3.000 euros, pues 3.000 euros. De acuerdo. En lo que se refiere a costes fijos, ¿entrarían el impago de nóminas a trabajadores? Sí. ¿Sabes? Todo lo que tenga, todos los costes fijos, vamos a ver. Sé que la convocatoria tiene una definición de costes fijos un poco, no sé cómo calificarla, difusa, por decirlo de alguna manera, porque se ha trasladado la que se incluye en el marco temporal, pero en realidad el criterio que hay que tener es el que he dicho antes, es decir, proveedores, acreedores, financieros o no financieros y costes fijos devengados. Es decir, para mí, que tengan facturas o por lo menos documento mercantil para demostrar que se debe, ¿de acuerdo? Los costes salariales están incluidos entre los costes subvencionables. Lógicamente las amortizaciones no, ¿eh? Viene otra pregunta parecida en cuanto a créditos ICO que superan el importe de la subvención pasado el 31 de mayo. Se pueden pagar facturas con recursos propios que se han incluido en la subvención, dado que la subvención, cuando se cobre, va a ir destinada a la cancelación del crédito ICO. Sí. Cancelación total o parcial, ¿eh? Lo que sea. Vale. Estoy pasando preguntas que repiten prácticamente las cuestiones. Muchas vienen a coincidir en si han pagado ya las deudas, que es una subvención a la que no pueden acceder. Eso no puede ser. Una concreta, si hay pérdidas en el impuesto de sociedades de 2019, aunque sea mínima, y estando la empresa perfectamente saneada, ¿no tiene derecho a solicitar la subvención? He dicho base imponible negativa. Vale. Base imponible negativa en 2019. Buenos días. Entiendo que si estás en estimación objetiva no tienes que justificar los gastos y te concederían 3.000 euros directamente si tienes facturas pendientes de pago por ese importe. No, hay que justificarlos igualmente. Es decir, el 3.000 euros es un máximo, ¿de acuerdo? Es decir,
Si es el máximo de los de estimación objetiva. Si tienes facturas por 1.000, pues se te darán 1.000, pero hay que justificarlo. Eso es, o sea, la diferencia es que en el caso de los profesionales en No régimen tienen de que justificar estimación la caída de objetiva facturación, no tienen que justificar la caída del volumen de pero operaciones. el resto de las cosas Pero el es resto igual. sí. Nosotros hemos establecido, el Real Decreto Ley establecía ese posible máximo de 3.000 euros, o sea, se podía haber tomado la decisión de, en ese caso, haber establecido un máximo más bajo, haber dicho, pues esas ayudas, en vez de un máximo de 3.000, destinaríamos un máximo de 1.000, de 2.000, de lo que fuera, ¿no? Bueno, hemos planteado destinar ese máximo que estaba previsto, permitido, ¿no? Pero a partir de ahí, como el objetivo de esta ayuda es hacer frente a esos pagos pendientes a proveedores, costes fijos, pago de deuda, sí que debe acreditar que tiene que tiene, digamos, facturas por ese importe para posteriormente pasar el control de la justificación. Son ayudas que nosotros también lo explicaba, eso es, absolutamente finalistas. Así está regulado en el Real Decreto. Es un dinero que va a las empresas para cumplir esos objetivos. Nosotros lo que queremos es resolver, como decíamos, con declaraciones responsables en base a la información que nos envíen las empresas, pero después sí que habrá que justificar, y así está previsto en la convocatoria, que el dinero que se recibe con esas ayudas, pues efectivamente se destina a hacer frente a esos pagos con esa prelación que ha explicado Pedro. O sea, eso es importante, de verdad que quede claro, porque luego vienen los incumplimientos, es decir, cuando llegue la hora de ver si realmente el dinero se ha destinado a lo que se ha dicho que se iba a destinar, se ha hecho así, porque si no luego hay que devolver el dinero y eso es bastante más traumático, por decirlo de alguna manera. De acuerdo. Aunque sea poco. Otra pregunta es en relación a requisitos, sobre el requisito de 10 empleados, ¿en qué momento se mide los 10 empleados? La media de 2020. Media 2020. Vale, son muchas preguntas, voy a recoger aquellas que sean más diferentes y que nos puedan dar una visión más Yo también, David, abierta. bueno, deciros que, oye, que estamos a vuestra disposición aquí en Servicios Centrales, en las direcciones territoriales, para intentar, oye, pues si hay algún caso específicamente concreto, analizarlo con detenimiento con vosotros y, oye, y poder responder a las cuestiones, a lo mejor que hoy puedan quedar sin responder o cualquiera que pueda surgir en adelante. O sea, eso contad con nosotros. O si queréis una pregunta, lo haremos. me parece muy interesante. Si queremos añadir algo a la solicitud que ya se ha enviado o queremos subsanar algún error que hemos sido conscientes después de presentarla, ¿cómo se puede hacer? Sí, eso se facilitará en la plataforma la posibilidad de incorporar esas subsanaciones en los próximos días. Eso se podrá hacer también por vía telemática. Es que lo que hemos hecho ha sido rápidamente ponerla en marcha para que las solicitudes pudieran ser hechas. Y nosotros empezar a intercambiar esa información con la agencia. Ese primer paso que estuviera hecho para poder intercambiar la agencia, pero bueno, esa segunda fase, que es la que tú has planteado, que está muy bien, esa pregunta se va a poner operativa hasta en estos próximos días. Sí. Tema, si cambias de cotización, una persona que en 2019 y 2020 ha estado en módulos y en 2021 está en estimación directa, ¿por qué normativa se regiría? Pues son datos de la agencia tributaria, pero por módulos. Nos ha dicho que si ha estado en módulos, siempre viene en la convocatoria. Además, que si ha estado en dos regímenes distintos, se aplicaría el de módulos. Una pregunta habitual, pero que vais a contestar rápido. ¿Las empresas beneficiarias han de estar al corriente en Hacienda y Seguridad Social? Sí, por supuesto. Sí, claro. Este es un requisito, esto va regido por la Ley de Subvenciones y ese es el principal requisito que se pide. Vale. ¿Hay algún teléfono de atención, aparte de la página web? Lo ha dicho Susana, es decir, en principio las direcciones hemos intentado repartirnos un poquito esta avalancha de cuestiones que nos ha venido una vez que hemos publicado la orden de bases y la convocatoria en las diferentes direcciones territoriales del ICE, ¿vale? Es decir, así que os rogamos que en cada provincia, cada beneficiario de cada provincia intente
intente contactar con las direcciones territoriales del ICE. Para las cuestiones a lo mejor más generales, como siempre, está el número 012, que tiene información sobre la convocatoria y que puede responder, bueno, pues de las cuestiones, digamos, básicas, es el soporte que estamos dando. A partir de ahí, cualquier cuestión eso, pues, más compleja, más específica, que requiera un análisis, bueno, pues más detallado por parte de técnicos nuestros, pues fundamentalmente a través de las direcciones territoriales están, bueno, pues en estos días resolviendo dudas de forma permanente, ¿no? A las consultas que está habiendo sobre la línea. Vale. Tenemos muchas preguntas también. Costes fijos. La mayoría está preguntando sobre costes fijos. No sé si podéis volver a la presentación, a la parte de costes fijos, porque son muchas las preguntas que hacen referencia a ella. El tema de costes fijos, ya como he dicho antes, es cierto que la convocatoria tiene una definición un poco difusa, pero al final son aquellos relacionados con terceros, es decir, están dentro de, subvencionamos todos aquellos que estén relacionados con terceros, es decir, cualquier factura, con el orden de prelación, lógicamente, que hemos dicho aquí, y con el orden y con las fechas de vengo que también hemos comentado, y que procedan de contratos o facturas anteriores al 13 de marzo. Esas son condiciones básicas, ¿vale? Cualquier proveedor, cualquier acreedor, financiero o no financiero, y cualquier coste fijo, nos vale cualquiera. Me has preguntado antes por las nóminas, también, la luz, el agua, cualquier factura que... En las aportaciones, en las sociedades, las aportaciones de socios se contabilizarían como deuda. Las aportaciones de socios. Tengo aquí una pregunta. En sociedades, las aportaciones de socios que se contabilizan como deuda. Si se está refiriendo a aportaciones al capital, pues no, ¿vale? Me imagino que se está refiriendo a préstamos de socios, ¿vale? A préstamos de socios a las sociedades. Me imagino que se refiere a eso. En ese caso, aquí se habla de deuda bancaria. Se habla de deuda bancaria. Esa es una cuestión que tengo clarísima, es decir, tanto el Real Decreto como la convocatoria, lógicamente, que no ha hecho otra cosa que trasladar eso, habla de deuda bancaria. Con prelación, la del ICO. Fíjate, podríamos, perdona, porque esta pregunta es importante, es decir, si esa deuda está formalizada correctamente, podríamos admitirla también, ¿eh? Eso es importante, ¿eh? Pues si está formalizada correctamente, es decir, ante notario o bien o sea, que no sea una aportación, ya se sabe cómo se hacen las sociedades de los socios, sino que está perfectamente instrumentalizada ante notario y con el correspondiente contrato, podríamos admitirla, sí, podríamos admitirla. Vale. En cuanto a qué periodos más o menos estimáis para ir resolviendo, porque hay muchos que dicen, ¿cuándo voy a saber qué cuantía voy a poder percibir? ¿Cuándo voy a percibir la cuantía? ¿Qué estimación tenéis? Sí, a ver, es difícil responder a esa pregunta. Por eso, bueno, intentaba explicaros un poco cuál es el proceso con las solicitudes. Nosotros tenemos previsto en ese convenio con el Ministerio realizar semanalmente esas remisiones de información a la agencia tributaria y a partir de ahí la agencia tributaria tiene previsto respondernos en una semana a nosotros. Nosotros haremos el primer envío de información, como os decía, el próximo lunes, con todas las solicitudes que tengamos hasta esa fecha. Entonces, teóricamente deberíamos tener, digamos, de vuelta la información de la agencia tributaria, digamos, al lunes siguiente. A partir de ahí tendremos que procesar toda esa información, ver si es necesario, como decíamos, bueno, requerir alguna subsanación o alguna cuestión sobre cada una de las solicitudes y podríamos empezar a resolver. Yo calculo que pudieran ser, desde que tuviéramos la información de la agencia tributaria, pues calculamos que quizá un par de semanas. Ahora bien, todo va a depender de lo que nos remita, de cuándo y cómo nos remita la información la agencia tributaria.
claro, tenemos digamos, el riesgo que asumimos siendo de las primeras comunidades que convocamos es que esos procesos pues están ahora mismo empezando a funcionar. Yo por lo que sabemos, yo creo que con la Comunidad de Madrid, que es la única que ha convocado antes que nosotros y ha comenzado ese intercambio de información con la agencia tributaria, yo creo que están pendientes todavía de la remisión de datos por parte de la agencia tributaria, que está, bueno, pues organizando sus sistemas. Entonces, todo va a depender de que tengamos esa información y a partir de ahí, bueno, pues nosotros la procesaremos y una vez más nuestra voluntad es hacerlo con la máxima agilidad posible. Haremos resoluciones, digamos, masivas en el sentido de bueno, pues toda la información que tengamos, o sea, todas las solicitudes que veamos que cumplen los requisitos, pues los resolveremos en una resolución con la prelación, vamos, con el orden un poco que también explicaba Pedro. En primer lugar, los del anexo 3, que son los del Real Decreto, todos esos, los que veamos que cumplen los requisitos, pues estaríamos en disposición de ir resolviéndolos, bueno, pues inmediatamente y hacer el pago también con la máxima agilidad. Vale, claro, con estos plazos que acabáis de comentar, una duda que aparece también en varias cuestiones es ¿qué pasa si yo he abonado esa deuda en el periodo en el que estáis vosotros pendientes de resolver, por cualquier cuestión que haya que abonarla? Exactamente, siempre que exista 31 de mayo no hay problema. Luego, lógicamente, hay que hacer frente a ellas. No vamos a esperar, no puede esperar a recibir la ayuda para pagarla, lógicamente. Luego tendrá que justificarnos que efectivamente que la ha pagado y ya está. Pero vamos, que si vence ya una vez transcurrido el 31 de mayo, sin problema. Hay un tema que son los contratos verbales, sobre todo en el sector hostelería, donde hay suministros, donde hay pago, donde lo que hay es una entrega de bienes. ¿Cómo se formalizaría eso para...? Tiene que haber algo. O sea, un contrato verbal no nos vale. Sí, pero ¿cómo se hace ver algo que es un suministro por ejemplo, del mes de mayo, que el contrato evidentemente puede ser de hace años porque es habitual ese suministro? ¿Cómo puedo hacer ver yo que esa deuda... La única forma que se me ocurre es la factura, si es que existe. Es la única forma que se me ocurre. Vale. Se repiten varias preguntas. Yo la sensación que tengo de muchas de ellas es que como lo que se está pidiendo es tener una deuda, no lo quiero llamar yo picaresca, pero sí que es verdad que lo que está propiciando es el dejar de tener alguna deuda a 31 de mayo con factura previa a marzo. Y eso está generando una serie de preguntas que son bastante... Mejor que no nos lo digas. Pero mejor no. Mejor que no nos lo digas. Voy a seguir buscando. Vale, ya habéis contestado los plazos de cuándo se va a poder pagar, de cómo se va a poder resolver, que os pongáis en contacto, que por favor se ponga en contacto la gente que tenga dudas concretas, que por favor se ponga en contacto con el ICE, con la delegación territorial correspondiente. Vale. Yo creo que además nos estamos pasando un poco... vuelve otra vez los contratos verbales. Créditos COVID, no sé si queréis por los créditos del ICO hacer un ejemplo, explicar un ejemplo de cómo funcionaría la petición de ayuda. El crédito de ICO es el único ejemplo que se me ocurre de deuda bancaria con aval público en estos momentos, ¿sabes? Pues es el que tiene prelación sobre el resto de las deudas bancarias que podía tener la sociedad. Pero no se va, para el resto de las cosas funciona como cualquier otro préstamo. Vale. Vale, el crédito bancario. Perfecto.
Pues yo creo, a ver, son muchas preguntas, muchas coincidentes. Sí que es verdad que donde más inciden es en el tema de los costes fijos, pero bueno, que se pongan en contacto con la Pero ya delegación digo que yo creo territorial. que ahí vamos a tener, yo creo que va a ser bastante flexibles, aunque haya una factura y el orden y se respete el orden de prelación que establece la convocatoria, no va a haber ningún problema. Es decir, Vale. Una pregunta muy concreta. Al presentar la solicitud no teníais incluido nuestro CENAE, lo metisteis posteriormente. Hicimos la solicitud con otro CENAE similar. ¿Lo cambiaréis vosotros directamente o hay que hacer algo? ¿Cómo? No he entendido, perdón. Al presentar la solicitud ¿Sí? no estaba incluido el CENAE de esta empresa. Luego se metió posteriormente y Eso no puede ser, porque el CENAE salieron todos a la vez. los CENAEs estaban todos, han salido todos a la vez Claro. publicados. Sí. Sí, pero me imagino que esta empresa haría la previsión con los CENAEs del ámbito nacional y ahora al tener vuestra convocatoria, pero claro, lo han presentado con otro CENAE, lo que tendrá que hacer es una subsanación si es que el CENAE está incluido, está incluido ya. Nosotros cuando hemos abierto la presentación telemática era cuando estaba abierta la convocatoria y desde luego estaban todos los CENAEs incluidos. Sí. Así que me resulta un poco raro la pregunta, pero bueno. No obstante, también es un dato que vamos a intercambiar con la agencia tributaria y en todo caso Sí. cabrá la subsanación que estamos diciendo. Ujú. O sea, habrá que estar, bueno, pues a esas dos Pero vamos, que es un cuestiones. poco, no entiendo muy bien la pregunta, ¿sabes? Es decir, porque desde el principio Sí, estaban desde el todos. principio ya pusieron uno que está incluido en el listado, ya está incluido ese CENAE. Claro, Sí, claro, sí. Nada. sí, sí. Ujú. O sea, no ha habido una modificación posterior, no, Eso desde el es. principio estaban todos. Vale, la pregunta más repetitiva efectivamente es los ICOs de COVID que se empiezan a pagar después del 31 de mayo. O sea, Ya, es que ese es el tema. ya lo habéis contestado, en el fondo lo habéis contestado que no es posible Ujú. debido a las restricciones que hay. No, por el devengo. Por el que- devengo, que tiene que claro. estar devengado La entre fecha el 1 de de marzo devengo y que el se 31 de establece. mayo. Pues yo creo que en líneas generales hemos dado respuesta a las preguntas que han presentado las empresas. Sí que os vuelvo a agradecer vuestra presencia aquí, vuestra colaboración con nosotros, sobre todo con el tema de ampliar al máximo posible los CENAEs que pueden acceder a este tipo de ayudas. Seguimos en conversaciones, Susana. Pedro, Muy bien. muchísimas gracias de verdad por participar en este webinar de COE de Castilla. A vosotros. Muchísimas gracias a vosotros, David, por la organización. A nosotros nos parecía importante, en cuanto nos lo dijisteis, intentar cerrar una fecha para resolver cuanto antes las dudas que pueden surgir, que estamos viendo que efectivamente son muchas y todos nuestros desvelos aquí van dirigidos a intentar gestionarla con rapidez, gestionarla de la forma más sencilla posible dentro de los límites, como hemos comentado, bueno, pues que nos ha marcado el propio Real Decreto que configura una convocatoria para unos determinados fines y con unos requisitos X, ¿no? Entonces, ahí estamos para, bueno, reiterar nuestra colaboración y con vosotros para lo que necesitéis y la disposición para todas las empresas de atender cualquier consulta en esta línea o en cualquiera del resto de herramientas y de ayudas que tenemos a través de las direcciones territoriales. Y lo dicho, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia hoy aquí. Muchas Gracias a vosotros. Damos por finalizado esta webinar. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muchísimas gracias por todas las preguntas. Como he dicho, colgaremos la webinar en nuestra página web y nos veremos en otra próximamente. Un saludo. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta otro día. Hasta luego. Adiós.